A recibir a la doctora Alejandra Rey. ¡Oh! ¡Al fin volvió! ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, muy bienvenida. Bueno, ¿Estuviste un poco descansando, sí? Tuve un poquito de descanso y un poquito de congreso, así que lindo. Bueno, es lo que tiene, es lo bueno de los médicos, que pueden viajar en esto de ir a los congresos, que por supuesto son muy importantes. Son ¿no? importantes y bueno, a veces podemos mezclar un poquito de descanso. Estuve por Croacia y la verdad una zona muy interesante y linda. Y después en Holanda, que fue el congreso. Bueno, así muy bien. Bueno, ya nos contarás del viaje, que también es algo tan lindo. Lindo. De poder conocer estos destinos. Hernia de hiato. Hernia hiatal o hernia de hiato. Es como muy frecuente, es más, un 20% de la población la puede presentar. Y bueno, lo que quería transmitir es, más que nada, tratar de explicarles qué es la hernia hiatal. Cuando uno piensa en hernia, lo que piensa es en hernia es como que algo que sale del lugar. Eso es hernia. Y normalmente las hernias las vemos a nivel de la pared abdominal, lo que puede ser una hernia inguinal, que es cuando sale por una zona débil de la pared, lo que es la hernia inguinal, pero la hernia hiatal nosotros no la vemos. No es palpable, querés decir. No es palpable ni es visible, a no ser por ser un estudio. Entonces yo traje un paraguas, mirá un paraguas que me va a ayudar para explicarles lo que es la hernia de hiatos. Tomás nos viene bien, ya déjalo, ¿sabes? Porque capaz que de tardecita ya se viene alguna lluvia. Bueno, entonces vamos a imaginarnos. Este es el diafragma. Por arriba del diafragma tenemos todo lo que son el tórax, los pulmones, y por debajo del diafragma tenemos la cavidad abdominal. Bien. ¿Se entiende? Se entiende. El diafragma es el músculo que separa ambas cavidades, torácica y abdominal. Bien. El diafragma es un músculo muy importante que participa en la respiración. Cuando se contrae, aumenta la capacidad respiratoria, entonces nosotros tenemos mayor capacidad inspiratoria, y cuando se relaja, permite que nos ayude a sacar el aire. Este diafragma está atravesado, como vemos acá en el paraguas, por un tubo. Ese tubo es el esófago, que atraviesa el diafragma y se continúa, como vemos el palo del coso, con el estómago. Conecta, es la continuación. Entonces, lo más importante que ustedes tienen que ver acá es el esófago atravesando el diafragma. El diafragma. ¿Qué es la hernia de hiato? La hernia de hiato es cuando este orificio está vencido y parte del estómago pasa hacia la cavidad torácica. ¿Se entiende? Está clarísimo. Entonces, tenemos parte del estómago, que es esta parte que tendría que estar debajo del diafragma, pasa hacia la cavidad del tórax. Entonces perdemos ese estómago, empieza a jugar otras presiones y ahí empiezan las dificultades. Entonces vamos a ver la primera bien gráfico imagen de hoy, que tenemos. Alejandra. Con el paraguas nos ha ayudado, por eso, ¿verdad? pero bien gráfico. Vamos a ver las imágenes y nos vas contando. A ver, medidas para reducir síntomas. Bueno, Alejandra. esa la podemos dejar para después, porque lo primero que yo quería explicar era cómo es que se produce. Lo que tenemos es ese espacio de estómago que pasa a esa cavidad torácica. Al pasar esa cavidad torácica, no funciona correctamente el esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior queda dentro de la cavidad torácica y queda como oprimido. Lo que pasa es que no se puede cerrar bien el estómago. Entonces nosotros comemos y normalmente, ahí está, nosotros comemos, el esfínter y el diafragma hacen que lo que pase para el estómago no vuelva a regurgitarse para el esófago. Cuando hay una hernia hiatal, la fuerza que genera el diafragma no está presente, el esfínter no funciona bien, entonces tenemos... Eso es lo normal, y ahora vamos a ver lo patológico. Cuando tenemos la hernia, que ahí pueden explicarse bien, imagínense el paraguas, que es el diafragma, parte del estómago que pasó por arriba, que era el pico de donde nosotros recién hablábamos. Entonces tenemos parte del estómago en la cavidad torácica. Eso no está adecuado y hace que estemos regurgitando permanentemente líquidos o ácido que tiene que estar en el estómago. ¿Y qué es la sensación de acidez? Es la sensación de acidez. La hernia hiatal
no siempre se acompaña de reflujo gastroesofágico. Podemos tener hernia y ser totalmente asintomático. En ese caso no tiene ninguna trascendencia ni diagnóstica ni terapéutica. Pero cuando la hernia hiatal se acompaña fundamentalmente de síntomas y los síntomas son el reflujo gastroesofágico, ahí hay que tratarla. ¿Y por qué? Porque eso tenemos tanto el estómago tiene un pH muy ácido porque es el pH que se necesita para producir la digestión de los alimentos. Pero eso está protegido por las paredes del estómago. El esófago no resiste ese pH. Porque no no lo necesita. Pero están separados. Están separados y por un esfínter que tiene que funcionar correctamente y para que el diafragma también los ayude. Claro. Cuando eso no funciona bien, ese pH ácido sube por el esófago y nos produce la ardentía, la quemazón, el dolor torácico, todos esos síntomas que nos hablan de reflujo y que muchas veces está ocasionado por la hernia. Por esta hernia. ¿Es frecuente? Es frecuente, es 20% de la población la puede tener, está asociada a, puede haber causas genéticas, obesidad, de determinadas ingestas, los embarazos, o sea, todo lo que aumente la presión en la cavidad abdominal y favorezca que ese pasaje del esófago se distienda y que permite el pasaje del estómago hacia arriba, es lo que va a favorecer el riesgo de hernia hiatal. Entonces, si yo soy una persona que estoy teniendo mucha acidez, como decías recién, sí, ¿no? O esa sensación de reflujo, lo primero es consultar si existe esta posibilidad. Exacto, consultar porque puede ser reflujo. Y con una placa te lo estudian. Te lo pueden diagnosticar o con estudios radiológicos pero contrastados, tomando un líquido blanco, claro, líquido blanco con bario o con una fibrogastroscopía. Ahí se ve porque la mucosa del esófago es totalmente diferente a la mucosa del estómago. Entonces ahí se puede ver y muchas veces esa lesión crónica produce una gastritis crónica, una esofagitis crónica que puede tener sus daños y por eso es importante estar atentos a eso. Seguimos con placas para poder entender todavía mejor todo lo que nos venís explicando. Y me decías, es frecuente un 20% de la población, especialmente más hombres que mujeres, eso es distinto. No hay una cosa. Y lo muy importante entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? La hernia hiatal siempre se dice, ¿es de tratamiento quirúrgico? Primero siempre probar el tratamiento médico. Y si no mejora con el tratamiento médico, recién ahí se plantearía el tratamiento quirúrgico. Bien. ¿Cuáles son lo que nosotros, hernia hiatal no, es hiatal. Es hiatal con H. Hiatal con H, pero bueno. De hiatal. O de hiato, o de ¿no? hiato, O de hiato. exactamente. Bueno, entonces, muy bien. Lo que tenemos que hacer es, rápidamente, lo que es medidas para aumentar la aceleración gástrica. Si yo vacío rápidamente el estómago, tengo menos probabilidades de tener reflujo. Después, comer muchas veces en el día y poca cantidad. Como le piden a las embarazadas generalmente para no tener sensación de náusea, ¿no? Exactamente. Poco, pero continuo. Continuo, 5 veces cada al 3 día. horas. 5 veces al día. Si yo estoy comiendo mucha cantidad, aumento el tamaño del estómago, con lo tanto, aumento la probabilidad de tener reflujo. Claro. O sea que comer poco o pocas cantidades, pero muchas veces en el día. Sí. No comer y enseguida acostarse, porque eso también favorece el reflujo. Levantar la cabecera de la cama, no el número de almohadas, sino la cabecera. Abajo del colchón hay que poner. Abajo del colchón hay que poner un taco de más o menos unos 5 centímetros, de manera que quede levantada la cabecera de la cama. Y después hay alimentos. Hay almohadones especiales para colocar abajo de los colchones también, exactamente, ¿no? Pero lo mejor es la cabecera de la cama. Y después hay alimentos que distorsionan ese esfínter esofágico inferior, como es el alcohol, los picantes, el chocolate, los cuales hay que reducirlos o eliminarlos. Si a pesar de no hay todos, misterio, no hay porque misterio. además estas cosas favorecen en otras tantas, no únicamente en la prevención de exactamente. esta hernia. Y si con el tratamiento médico eso no mejora,
lo que se hace se llama una fundiplicatura, que es... Palabra complicada. Complicada. Por vía laparoscópica se hace como una vuelta al estómago, con el esófago mismo o con el estómago, para impedir que pase por ese agujerito que nosotros vimos con el paraguas. No, me quedó, pero nunca entendí tanto el asunto de la hernia como hoy. Con el paraguas. El tema me quedó bien en la mente. Entonces, la importancia que tiene el diafragma, la importancia que tiene la cavidad intratorácica y extratorácica, y cuando las cosas que tienen que estar por debajo pasan por arriba, ahí tenemos la presencia de la hernia. En por sí no es riesgosa, es más riesgosa cuando se acompaña de reflujo gastroesofágico y requiere tratamiento, primero médico y en casos muy avanzados el tratamiento quirúrgico. Quedó, pero más que claro, como siempre, un gusto, Alejandra, gracias por venir. Esta semana también, semana de la trombosis, quizás lo podemos abordar en algún otro espacio de consulta. Es muy importante, el año pasado lo hablamos y bueno, este año también la trombosis venosa, que siempre es de riesgo, hay que estar recordarlo siempre que estamos internados. Si vamos a estar internados más de 24 horas, preguntarle al médico si no necesitamos profilaxis para la trombosis. Excelente. Muchas gracias, Alejandra Rey.